Bendito y soberano Dios, te damos gracias por darnos, Señor, la oportunidad de estar reunidos en este lugar, saludar a nuestros hermanos de esta iglesia, de la iglesia Belén, así como saludar a los hermanos que vienen de otras iglesias para esta asamblea presbiterial. Gracias por traernos con bien, orando también, Señor, que nuestros hermanos que han de sumarse en el resto de este día, en las siguientes horas o al día de mañana, también sean guardados en su camino y podamos, Señor, atender los asuntos que es menester a esta asamblea. Ahora te pedimos, Padre, que en la palabra que ha de dar dirección a nuestras labores, tú nos permitas el entendimiento y seamos, Señor, edificados en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Es un gusto saludarnos, hermanos, primero en este día, y esperamos que en el Señor sea mañana y concluyendo el domingo. Es de sumo gozo poder ver sus rostros, tanto de los hermanos de la iglesia local, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños. Nos da mucho gusto saludarles. Y a nuestros hermanos que vienen de las diferentes iglesias del presbiterio, los que ya han llegado y los que Dios mediante se estarán sumando también. Sin duda que este encuentro, hermanos, tiene un significado importante por lo que ha sido estos tiempos difíciles del último año y medio. La separación, el distanciamiento nos han impedido vernos quizá con la regularidad que hubiéramos querido y con la intención que teníamos hace algunos meses, según los planes que había. Y por lo tanto, llegar a este día y poder verlos, hermanos, es un gozo. Damos gracias a Dios por eso. Así como a nuestros hermanos oficiales de las diferentes iglesias también, porque creo que después de mucho tiempo este es el lugar en el que nos vemos por primera vez, después de mucho tiempo. Amén. Estamos aquí para dar lugar a la reunión que hace un año no pudimos tener por estas circunstancias, a la 83ª Asamblea Ordinaria de nuestro presbiterio. Y puesto que estamos aquí para ese propósito, hermanos, la palabra del Señor, pues en primer lugar, en esta ocasión, está dirigida a aquellos que tenemos la responsabilidad de velar por el bien de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no es menos para la iglesia, para los hermanos, para las hermanas, como vemos que están aquí esta tarde, los jóvenes, las señoritas, los hermanos, los niños, nos da mucho gusto. La palabra finalmente es para todos nosotros. Pero con este propósito importante de recordarnos por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra presencia en este lugar. Nos encontramos aquí como pastores de la iglesia. Y déjenme usar ese término en un sentido amplio, no solamente para los presbíteros docentes, sino para todos, los ancianos gobernantes, diáconos también. Porque el trabajo de pastorear a la iglesia no solamente necesita solamente uno de estos, sino necesariamente se necesitan los tres. Dice el artículo 30 de la Confesión de los Países Bajos, a la conclusión de ese artículo, después de mencionar a los pastores y sus tareas, los ancianos y sus tareas, los diáconos y sus tareas, dice, para que todas las cosas funcionen bien y vayan ordenadamente. Y eso es finalmente el propósito de pastorear, ese es el trabajo de pastorear a la iglesia.
Se necesita enseñanza, se necesita disciplina y se necesita también misericordia. No solamente es la enseñanza sola, necesita ir acompañada de la disciplina, porque la enseñanza es para indicarnos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. La disciplina la necesitamos, porque no de principio somos tan obedientes, sino que necesitamos exhortación, amonestación, corrección. Esa es parte del pastorear a la iglesia. Pero no solamente es enseñar y exhortar y amonestar, o en términos más populares, regañar, sino también consolar, que es el ministerio de la misericordia. Cuidar, consolar, animar. Esa es parte del pastorear la iglesia del Señor. Y para eso estamos. Nos hemos reunido como los que son responsables de las iglesias de nuestro presbiterio, del presbiterio del centro. Y por lo tanto, hermanos, quiero referirme a este pasaje que hemos leído de Primera de Corintios capítulo 3 y basándonos en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y refiriéndose a la iglesia, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos aquí como consiervos. Esta es una reunión de consiervos. No hay una jerarquía en la iglesia. No es que los pastores sean superiores a los ancianos y los ancianos a su vez superiores a los diáconos. No, somos todos consiervos, con la vocación de pastorear a la iglesia. Y al reunirnos, como lo hemos de hacer a partir de hoy, no se nos debe olvidar que esa es nuestra labor, que ese es nuestro encargo, trabajar como colaboradores, dice el apóstol Pablo, y hay una distinción muy importante: colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Es alguien que labora junto a otros, ¿no? Nos pone en el lugar de iguales. Laborar juntos, trabajar juntos. Y eso, dice el apóstol Pablo, de Dios. Y eso en primera instancia tiene un señalamiento muy importante. Al parecer, por lo que vemos en los capítulos previos y a lo largo de toda la carta a los Corintios, había un problema en la iglesia. Ya desde el capítulo 1 se comienza a mencionar divisiones. Comenzaban a mencionarse ciertos grupos, ciertos hermanos de la congregación, constituyéndose como si fuera un club de fans de un apóstol, de un siervo, ¿no? Unos decían, nosotros somos de Pablo, otros decían, somos de Apolos, y otros somos de Cefas. Y así como si se tratara de las porras de los equipos de fútbol, unos allá echándole porras a uno, otros por allá echándole porras a otro, y creando ciertos roces entre ellos. No eran los únicos problemas que habían. Había otros problemas que más adelante también nos menciona, por ejemplo, respecto de cuáles son los dones mejores, cuáles son los dones más excelentes. Allí al parecer, por ejemplo, el don de lenguas era uno de los dones más enfatizados, ¿no? Que también en nuestra época algunas iglesias han hecho eso, enfatizar al don de lenguas y tener al don de lenguas como la única señal de que tienes el Espíritu Santo. Y si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Ya estaba sucediendo desde aquellos tiempos. Otros la profecía, el don de la profecía. Y también entonces eso comenzaba a hacer distinciones entre los hermanos. ¿Quién tenía el mejor don, no? Y Pablo escribe aquellos hermosos capítulos 12, 13 y 14,
para señalarles que somos un solo cuerpo. Y todos nosotros, miembros los unos de los otros, con una sola cabeza, que es Cristo. Pero también había otros conflictos. Cuando se celebraba la Cena del Señor, dice el capítulo 11, porque era una comida como las que luego mencionamos de traje, ¿no? Los hermanos traían alimento, era una cena. Pero sucedía que, bueno, eso tengo que explicárselos porque ustedes no lo han vivido, ninguno de nosotros ha vivido eso. Que había ciertos hermanos que como que estaban a las vivas a ver a qué hora se decía amén para abalanzarse a la mesa y tomar los mejores alimentos, ¿no? Y retirarse con el plato así rebosante, ¿no? Una pieza de pollo, una pieza de carne, arrocitos, frijolitos, un montón de tortillas y ya sentarse. Sin preocuparse si todos tendrían la oportunidad de participar de los alimentos. Pablo dice, unos comen demasiado y otros no comen nada. Ese tipo de problemas había. Obviamente, a veces también había problemas entre los líderes. Había algunos críticos del apóstol Pablo. Había algunos que ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo, que decían, no, Pablo no es un verdadero apóstol. O que otros decían, nosotros ya sabemos más que el apóstol Pablo, por eso el apóstol mismo usa cierta ironía, decirles, ya podés reinar sin nosotros. Y el problema ahí, en la primera parte de este capítulo 3, es que tal comportamiento es carnal. Ese tipo de comportamiento en todos los cristianos, en todos los hijos de Dios, es carnal. ¿Por qué? Dice el versículo 3, hay entre ustedes celos. No son extraños los celos entre los líderes. A veces hay celos entre pastores, celos entre ancianos. A nivel presbiterial, celos entre pastores. Que a lo mejor si alguien dice, aquel pastor predicó un sermón excelente, le despiertan los celos a otro pastor. Y a veces en el mismo consistorio, unos ancianos tienen celos de otro anciano. Y entre los diáconos, ese tipo de comportamiento es carnal. Eso es individualismo. Y eso no tiene lugar en el pueblo de Dios. Dice el texto, porque nosotros somos colaboradores de Dios, es decir, tenemos que ver en contexto nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestra vocación, nuestro llamado. Y los talentos, los dones, no son para competir entre nosotros. Es para ponernos a trabajar juntos, porque estamos realizando la obra de Dios, no la nuestra. No somos nosotros, hermanos, quienes inventamos el trabajo de la iglesia. No somos nosotros a quienes se nos ocurrió la idea, el trabajo de la iglesia. La iglesia, si se puede decir así, la inventó Dios, no nosotros. Y quien da el nuevo nacimiento es Dios, no nosotros. Y quienes reúne a sus hijos por medio de la predicación de la palabra es Dios, no nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando exhorta en el capítulo 1, dice, a ver hermanos, un momento, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Alguno fue bautizado en nombre de Pablo? ¿Alguno fue bautizado en el nombre de Cefas?
No, el apóstol Pablo desde ese punto comienza a decir, hermanos, si tenemos tal comportamiento que haya celos entre nosotros, lo cual despierta contiendas entre nosotros y luego lleva a disensiones. ¿Por qué a veces un matrimonio termina en divorcio? Porque comienzan los celos generan pleitos y los pleitos separaciones. Pablo dice, eso es carnal. Porque estamos olvidando cuál es la razón de nuestro ministerio. Esa no es la razón de nuestro ministerio. No se trata de la fama de nosotros. No se trata de la fama del pastor Custodio, del pastor Crisóstomo, del pastor Nicolás, ni de ninguno de los ancianos. Se trata de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso debemos recordar junto con eso el versículo 5. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y miren cómo dice de ellos. ¿Qué son? Servidores. Son siervos. ¿Y un siervo qué hace? Un siervo no hace su voluntad. Un siervo está sujeto a un señor. Un siervo está esperando las órdenes de su señor para actuar obedientemente. Y Pablo dice, ¿quién es Cefas? Un siervo. ¿Y quién es Apolos? Otro siervo. ¿Y quién es Pablo? Otro siervo. Todos siervos del Señor. Ahora, cada uno sí con cierta vocación, con cierto ministerio. Como va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu que da esos dones es uno solo, el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor que da esos ministerios es el mismo. Hay diversidad de operaciones o de trabajos, pero el Dios que da esos trabajos o esas operaciones es uno. Así que pensemos en nuestros oficios. De manera que identifiquémonos como servidores. Por eso no era gratuita el consejo que daba el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, precisamente a los oficiales. No se enseñoreen de la grey de Dios. No se hagan señores de la grey de Dios. Ahora, en 2 de Corintios, ciertamente el apóstol va a decir que tenemos autoridad, la autoridad que es inherente al oficio. Pero esa autoridad es para servir, no para enseñorearse. Es para someterse al Señor primero y segundo, para trabajar por la iglesia de Jesucristo. No para concentrarnos en nosotros mismos. Por eso dice el Señor, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según, fíjense bien, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Uno tiene que verse a sí mismo y pensar, ¿qué es lo que el Señor me dio a mí? ¿Cuáles son los dones que el Señor me dio a mí? Y el ministerio que el Señor me dio a mí, y el trabajo que eso define.
Para que yo no entonces ande queriendo hacer el trabajo que el Señor le dio al pastor Crisóstomo o le dio al hermano anciano gobernante Juan Molina, etc. Es para trabajar juntos y juntos con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, no se olvide eso. Porque si reducimos, y no han sido, hermanos, tristemente, extraños esos momentos de pleitos entre nosotros, de celos entre nosotros, de divisiones entre nosotros. Y al mirar muchos de estos episodios tendríamos que caer de rodillas delante del Señor y confesar, Señor, hemos pecado. Es nuestro pecado, porque no hemos sabido ser tus siervos. No hemos sabido cuál es nuestro lugar según nos has concedido a cada uno de nosotros. Porque entonces, miren, eso lo muestra el mismo apóstol Pablo. ¿Acaso Pablo tenía celos de Apolos? Que entonces eso haya llevado al apóstol Pablo a hablar, a esparcir rumores a espaldas de Apolos. No. ¿O de Cefas? No, Pablo es el ejemplo de esto. Pablo se ve a sí mismo correctamente. Dice, yo planté. Y no por eso está diciendo, yo soy más. Dice, eso es el trabajo que a mí me tocó hacer. Luego el Señor llamó a Apolos. ¿Para qué? Para que continuara esa obra, para que impulsara esa obra. Lo usa aquí en esta expresión de regó. ¿No? Lo que yo sembré, y ustedes hermanos aquí en el rancho saben muy bien eso, que las guayabas no se dan solas. ¿No? Que usted no llega un día y dice, mira una guayaba, no estaba ayer o no estaba hace un año, de repente salió ahí. ¿No? Y no llega ni de repente, mira, tiene mucho fruto. No, ustedes saben que para que ese arbolito dé fruto, necesita ser cuidado, necesita ser podado, necesita ser abonado, necesita ser cuidado, si quiere tener la cosecha. La iglesia del Señor es así. Dios usó a algunos hermanos para iniciar la obra, pero el Señor mismo es el que añade a otros para dar continuidad a esa obra. Pero ¿quién es el que está detrás de todo? Dice el versículo, el crecimiento lo ha dado Dios. Porque si no es por Dios, el trabajo de Pablo no sirve para nada. Y si no es por Dios, el trabajo que hizo Apolos no sirve para nada. El trabajo que nosotros hagamos solo tendrá significado y valor si es hecho como servidores de Cristo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos cada vez que nos enfocamos al trabajo eclesiástico. Y no solamente eso, ahora estamos hablando de eso, pero se aplica a todos los ámbitos de la vida. Pensando en eso, sigue el texto diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Mira, entonces no nos enfoquemos en ellos. Enfoquémonos en quién. En Dios. Primero dice en el versículo 6, porque el crecimiento lo ha dado Él, y en el 7 enfatiza ese mismo punto, ¿no? Así que el que planta es algo, no. Y el que riega es algo, no. El que es algo es Dios, que es el que da el crecimiento. Si en algún momento alguno de nosotros dijera, esa iglesia está en pie porque yo
Eso se parece más bien a Nabucodonosor. No, la iglesia está en pie por Dios, porque Él sustenta esa obra. ¿O no? Para ese propósito, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice la Escritura, y Él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los puso? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Somos colaboradores para qué? Para edificar a los hijos de Dios. Este último año y medio, hermanos, ha sido un desafío para la iglesia, pero creo que más para los pastores. Cuán triste ha sido ver en estos meses que la iglesia se escondió y que los pastores fueron los primeros. Porque creímos, como dijeron, dejemos de hacer las cosas esenciales. Perdón, las cosas no esenciales. Y entre las cosas no esenciales, ¿qué pusieron? Las reuniones de la iglesia. ¿No es cuando más la iglesia y la humanidad necesitaba escuchar de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque había muchos hermanos con miedo, pánico, terror. ¿Y qué necesitaban escuchar? La palabra de Dios. La palabra que da fundamento. La palabra que da solidez. La palabra que nos enseña a ver. No pude evitar pensar como aquella ocasión en que llegaron los israelitas para conquistar la tierra prometida y enviaron a los espías, ¿se acuerdan? Moisés envió 12 espías. Cuando regresaron los 12 espías, ¿cuál fue el informe que dieron 10 de ellos? Son gigantes. Ya cuando dijeron son gigantes, acá comenzaron a temblar algunos hermanos, ¿no? 2. Sus ciudades son amuralladas. Ya empezaron a decir, no vamos a poder. Y así fueron. Y las palabras, en lugar de animar a la gente, ¿qué efecto tuvieron? El opuesto. Desanimaron a la gente. No vamos a poder, pobrecitos. Miren, para que lleguen a tener esta afirmación, cuando pensaron en sí mismos, ellos dijeron, somos como langostas. mire dicen hoy, ¿no? Qué autoestima, qué autoestima en los creyentes, qué autoestima en los discípulos. Somos como langostas, ¿no? Somos como cucarachas, nos van a aplastar, no vamos a poder. Y comienzan a decir, ¿para qué venimos? Mejor hubiéramos quedado en Egipto, nos morimos allá como esclavos, pero comemos carne y comemos pan, ¿no? ¿Y saben que eso les costó 40 años? Y la vida también. Pero dos hombres dijeron, es verdad. No negaron lo que dijeron los 10.
porque la fe no niega la realidad. Ellos dijeron, sí son gigantes, sí hay ciudades amuralladas, sí tienen equipo para la guerra. ¿Cuál era la diferencia entre los 10 y los 2? Que ellos estaban viendo, no por las noticias de la televisión, sino por la palabra de Dios. Dios nos los va a entregar como lo dijo. Dijeron ellos, para usar una frase muy común, ellos van a ser como pan comido. ¿No? Sí dijeron, son todo eso que han dicho, pero ¿quién está con nosotros? En otra parte de la Escritura dice, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿No era esta la enseñanza que necesitamos en estos tiempos? Que nuestro Señor es soberano, que no se mueve nada en el mundo si no es por la voluntad de Dios, que nuestros cabellos están todos contados. ¿No era ese el trabajo de edificar, de fortalecer y de animar a la iglesia? ¿O qué es lo que quiere Dios que hagamos con su iglesia? Que le digamos pobrecitos. Y que nuestras palabras más bien contribuyan a desanimar a los creyentes o a prepararlos para luchar en tiempos difíciles. Enseñarles a darse por vencidos antes de luchar o a prepararse para las luchas que Dios tiene para nosotros enfrente. Con razón, la segunda ocasión que llegaron para tomar posesión de la tierra, Dios le dijo a Josué, solamente te pido estas cosas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a repartir esta tierra a tu pueblo. Pero solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. No te apartarás de este libro de la ley, ni a derecha ni izquierda. Meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Los tiempos difíciles necesitan iglesias fortalecidas. Los tiempos difíciles requieren trabajo entusiasta en servicio a Dios. En los tiempos difíciles la iglesia ha de señalar el rumbo. En los tiempos difíciles el pueblo del Señor ha de mostrar su fe, porque son los tiempos difíciles cuando la fe se hace evidente. Y si eso ha de suceder, hermanos, Dios nos ha puesto esa tarea, nos ha dado esa encomienda. Ciertamente, como decía nuestro hermano que nos dio la bienvenida, algunos hermanos que solían estar entre nosotros no lo están el día de hoy. ¿Pero eso significó que tenían menos fe? No. No lo sabemos. Pero, porque no todos nuestros hermanos murieron a causa de esta situación. Cuando se corría alguna de estas noticias, inmediatamente preguntaron, ¿y murió por esta enfermedad? No. Uno va a la presencia del Señor cuando el Señor así lo decide, cuando el Señor así lo tiene. Y decía un hermano, porque solíamos decir esto, dejó tantas cosas inconclusas. Inmediatamente el hermano que me dijo esto, como dándole reversa a la cinta, dijo, no,
Él cumplió lo que tenía que cumplir. Nosotros somos los que tenemos que continuar. Son tiempos difíciles. Y eso significa, hablando de esa fortaleza en la fe, como en aquella ocasión que Nabucodonosor amenazó, particularmente a los israelitas, cuando edificó una imagen enorme de oro y dijo, cuando toque la música, todos se arrodillan para adorar esa imagen. La Escritura nos dice en el libro de Daniel que hubieron 3 jóvenes que desafiaron a Nabucodonosor. Imagínense, en su cara, frente a él, desafiaron al hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Enojadísimo Nabucodonosor mandó calentar el horno 7 veces más. ¿Eso los espantó? Ellos nos enseñaron la fe. Ellos dijeron, Nabucodonosor, no nos vamos a arrodillar. El Dios en quien nosotros creemos, Jehová, puede librarnos. Es soberano. Pero si Él decidiera no librarnos, tampoco vamos a adorar a tu imagen. Los tiempos difíciles exigen cristianos valientes. Pero la iglesia solamente podrá ser edificada en ese camino cuando tiene aquellos que se identifican como colaboradores de Dios para edificar a esa iglesia, para llevar a la madurez a esa iglesia. Porque no es nada abstracto, hermanos. Trabajamos, miren, para esto tan específico, tan práctico, para darle dirección a la señorita en su vida, para enseñarle al niño, al joven, al anciano, al adulto, a estos que se sientan para escuchar la palabra de Dios, que les ha de dar dirección en su vida. Debemos pensar en eso, en que nuestros hermanos, jóvenes, niños, ancianos, adultos, todos necesitan de ser edificados. De manera que la iglesia del Señor Jesucristo sea morada del Espíritu Santo, como la palabra del Señor lo dice. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Podríamos decir más cosas, hermanos, pero son estos principios que he querido traer de la Escritura, ponerlos delante nuestro, para que sean los principios que guíen nuestro trabajo, no de estos 3 días, sino de siempre. Para que sean estos principios de la Escritura que nos indiquen el camino a seguir y nos veamos entonces, no desde una perspectiva individualista en la que solo importamos nosotros, porque eso es carnal, dice la Escritura, sino más bien vernos a nosotros mismos como servidores de Dios, por medio de los cuales la iglesia del Señor ha creído, por medio de los cuales la iglesia del Señor es edificada, considerándonos a nosotros como colaboradores de Dios y viendo a la iglesia como labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El trabajo que Dios nos ha encomendado tiene una promesa. El Señor mismo que ha encomendado este trabajo es el mismo Señor que dice que recibirá
recompensa. Dios dará a cada uno el reconocimiento de su labor. Por eso cuando el Señor da la bienvenida a los suyos, en su presencia dice: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, no es una cuestión de medirnos en razón de otros, sino de ver nuestra responsabilidad delante de Dios. Y Dios, hermanos, de seguro recompensará la labor de cada uno, sea cual fuere, porque cada trabajo tiene un lugar importante en la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Que cuando el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia, encuentre a sus siervos fieles. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, porque nos has traído, Señor, a este lugar con un propósito definido. Hemos de atender, Señor, las cuestiones eclesiásticas de nuestro presbiterio. Ayúdanos, Señor, a hacer esto en un espíritu de servicio, de fraternidad, de colaboración, de entendimiento, Señor, de que estamos trabajando como siervos tuyos, que esta labor es tu iglesia y no nuestra, y que el trabajo nuestro se tiene que hacer conforme a tus mandatos. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos reunidos aquí, y sean pues nuestros ministerios, nuestras vocaciones ejercidas para gloria de tu nombre y para bien, para provecho de tu iglesia en tiempos difíciles como los que vivimos, pero también en los cuales hemos de dar muestra de nuestra fe, de la confianza y la seguridad que tenemos en ti, Señor, porque tú gobiernas y señoreas sobre todas las cosas. Y te necesitamos a ti, Señor, precisamente por sobre todas las cosas, porque tú nos enseñas a ver correctamente nuestra existencia. Te alabamos, Señor, por eso, te glorificamos. Sé con nosotros, te lo suplicamos, bendito Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.